Estimados estudiantes, bienvenidos a la Tecnología Superior en Comercio Exterior. Mi nombre es Verónica Villegas, magíster en Innovación Educativa, ingeniera en Comercio Exterior y Finanzas y tecnóloga en Administración Aduanera. Seré la persona quien impartirá el curso de Comercio y Negociaciones Internacionales. En este curso aprenderás las principales teorías del comercio internacional. En este tema englobaremos las definiciones, historia y bases teóricas en base al comercio exterior. Bienvenidos al curso de Comercio y Negociaciones Internacionales. Para dar inicio a esta clase es importante que ustedes sepan que todo el mundo que está relacionado al área comercial está dentro de una actividad que ha estado a lo largo de los siglos vinculada a la actividad humana. En virtud de que existe la necesidad de obtener y de satisfacer las necesidades de nuestros futuros clientes en un área comercial, es importante conocer la evolución que ha tenido el comercio a lo largo de la historia. Dentro de este curso vamos a aprender lo siguiente. Nuestro principal temario son las principales teorías del comercio internacional. Es el concepto de negocios y negociación. Además, tenemos que aprender cuáles son los principales tipos de negociación y sus características. Y para finalizar, las características de las etapas de la negociación. Las principales teorías del comercio internacional. Vamos a iniciar con la primera. La teoría del mercantilismo. El comercio como intercambio de bienes data desde la antigüedad. Es decir, vamos a recordar desde que el comercio era intercedido por el trueque, en donde los comerciantes hacían intercambios de bienes y servicios a cambio de otro. Todos estos se constituían en la base para dar inicio a las relaciones de comercio. La evolución que ha tenido el comercio a través de la historia presenta cuestiones de gran importancia para poder entender la parte de la configuración actual comercial. Como ustedes pueden saber, y ya hemos escuchado que a lo largo de la historia, uno de los principales autores del comercio ha sido Aristóteles, en el cual él se refería a la acción de intercambiar lo que unos individuos mantenían en exceso con el objetivo de conseguir aquellos bienes que no poseían o se producían. Parte del comercio exterior corresponde a un análisis dentro de los elementos comerciales, tales como son los objetos, los sujetos, los escenarios del comercio. Todo esto data desde la historia hasta poder llegar a un comercio internacional contemporáneo. Tenemos otro autor además. Tenemos también este autor que eran los fisócratas, que eran los contrarios a las prohibiciones de importación y exportación. Como ustedes pueden ver acá, ya aparecen dos términos que es la importación y exportación. Pero antes de eso, hay que definir qué es el comercio exterior. Y este hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás. Los fisócratas en la historia defendían que el fomento a las actividades manufactureras, agrícolas y comerciales debía darse bajo un orden natural, es decir, sin concesión de privilegios o grupos de la sociedad. Dentro de la teoría de la fisiocracia, tenemos las funciones del comercio exterior, que eran principalmente dar salida a la producción que no se puede vender internamente. Todo esto para estar abasteciendo el mercado nacional. Se buscaba además generar divisas al país para poder generar empleo. Todo esto con la finalidad de fomentar la inversión en nuevas adquisiciones, sea esta en bienes o esta sea en servicios. Tenemos otra teoría además para que ustedes puedan entender la historia con la parte de la actualidad. La teoría clásica habla de la necesidad del apoyo del Estado.
mas no de su intervención con aranceles y prohibiciones, lo que quiere decir que dentro de esta teoría nosotros no vamos a incluir el término barreras entre naciones. En este contexto se daría el libre flujo del comercio, donde las naciones con ventajas en la producción de determinados bienes, sean estas ventajas derivadas por las condiciones climáticas, sea esta de suelo agrícola, entre otras, ganan al intercambiar aquellos bienes en los que no se especializa. Dentro de esta teoría clásica aparecen términos como por ejemplo la mundialización o la globalización o internacionalización. Todas estas son de uso común. Todos estos términos, por ejemplo, que yo les decía, la globalización, la mundialización o la internacionalización, tanto en el ámbito económico como en el político, han tenido un gran criterio dentro de la historia, ya que todos estos han buscado la uniformidad dentro de la parte comercial. ¿Qué es la mundialización? Esta es un proceso histórico que nace desde que se manifiesta la interrelación de sujetos desde un territorio hacia otro. Todo esto que puede ser dentro del ámbito cultural, político, social, económico, comercial e incluso hasta jurídico, que viene pues desde la historia. Toda esta interrelación tiene sus orígenes. Entonces voy a regresar a las plantillas. Hablamos del mercantilismo, de la fisiocracia, de la teoría clásica y todo esto tiene un origen. El origen principal se dio en Grecia y en Roma, donde se ha desarrollado hasta la actualidad. ¿Sí? La mundialización es un proceso histórico de expansión del capitalismo y es el efecto de que se empiecen a crear nuevas leyes. Todas estas leyes surgen de la participación de las denominadas personas quienes realizaban el intercambio comercial. Todo esto, por ejemplo, en presencia de dueños de empresas, dueños de producción, donde ellos tenían una movilidad de capital con flujo, es decir, donde se hacía un intercambio comercial, donde fluía el dinero o el intercambio del mismo. Para nosotros poder entender parte de la historia en donde se daba el trueque, donde teníamos varias teorías o tenemos un cimiento, es importante que ustedes sepan que el mundo del comercio exterior está inmerso en una palabra clave. Esta palabra es la globalización. ¿Qué es la globalización? Este es un proceso que busca generar espacios dentro de categorías en un contexto comercial. Todo esto con un beneficio, asignando principalmente un libre flujo de mercancías, de servicios, de capitales y de empresas. La característica principal de la globalización es entendida como un proceso de interrelación compleja entre diversos mercados. ¿Para qué? Para que las personas que están inmersas en este proceso comercial tengan la capacidad de adaptación. Entonces, como ustedes pueden ver en esta plantilla, hablamos de las generalidades de la negociación dentro de los comercios internacionales. Una adaptación es estar inmerso en la globalización. La globalización es un fenómeno que todas las personas tienen que estar inmersas. Obviamente, si es que se refieren al ámbito comercial, más aún. La globalización busca generar que todas las empresas, que toda la parte comercial se encuentre inmersa y sepa cómo se manejan en cada uno de los países. Esta globalización está representada por la interdependencia entre las economías nacionales, lo que quiere decir que nosotros tenemos que saber
qué es lo que tienen los otros países, qué es lo que tienen las otras empresas, qué es lo que tienen las otras naciones, para nosotros estar en la misma línea o en la misma vanguardia de intercambio comercial. El incremento en el comercio internacional permite la vinculación más estrecha o más cercana entre países. Entonces aquí aparece esta palabra principal, la competitividad. La competitividad nace sobre la base de la optimización de los recursos y esta genera un valor. Todo esto se refiere a la disponibilidad de recursos tangibles que tengan entre las partes, entre comerciantes, para que de esta forma se organicen las naciones y puedan tener capacidades intangibles para un intercambio comercial. Existen varios actores dentro de todo este proceso. Aparecen actores como los inversionistas, como las industrias, como la información que se pueda dar entre las partes, entre los individuos. Hablamos de que aquí ya van a aparecer también los derechos de competencia, aparecen también el derecho del comercio internacional y bueno, un sinnúmero de protagonistas dentro del mismo. Tenemos en esta parte la ventaja competitiva de las naciones. Aquí nos aparecen resoluciones al problema dentro de esta investigación. Hablamos de un contexto macroeconómico, de un enfoque de productividad y hablamos de un recurso y de una capacidad. La ventaja competitiva de las naciones hace referencia a una resolución al problema de una investigación. Les coloqué la palabra investigación, es porque dentro de nuestra área comercial nosotros tenemos que tener una base, una investigación previa a lo que vamos a comercializar. Para que ustedes estén inmersos dentro de un proceso de globalización, de intercambio comercial, de avances entre las áreas de movilidad de capitales. Es indispensable que ustedes aprendan a investigar antes de tomar decisiones. Por eso les había colocado en esta plantilla el área del contexto macroeconómico, el área del enfoque de la productividad y el área del recurso de capacidades. El saber parte de la problemática que tiene cada uno de los países en los cuales nosotros vamos a estudiar hace que ustedes aprendan a investigar. Dentro de una investigación tenemos que saber cuál es la parte determinante comercial de todos los países. Vamos al primero, que es el contexto macroeconómico. Dentro de eso tenemos que saber cuál es el Producto Interno Bruto, cuál es la moneda, cuál es el perfil comercial, cómo está la situación política y comercial del país. Dentro del enfoque de productividad debemos saber cuál es la problemática del país, qué es lo que produce, qué es lo que no produce, qué es lo que necesita y hacia dónde vamos. Dentro del enfoque de productividad es importante que ustedes investiguen y sepan parte de la balanza de pagos. Y pasamos al último, que es el recurso y capacidades. ¿En qué situación política se encuentra? ¿Cuál es la economía del mismo? ¿Sí? A continuación veremos la conceptualización de los negocios y negociación. En esta oportunidad usted aprenderá las definiciones características para la diferenciación de términos necesarios para llevar a cabo los negocios internacionales. Vamos al siguiente. Las negociaciones es un círculo vicioso que estamos inmiscuidos y nuevamente repito, dentro de un proceso de globalización. La negociación es un proceso que está dentro de una comunicación afectiva para llegar a acuerdos. Todo esto es un círculo vicioso. Dentro de la negociación aparece también la competitividad. Esta consiste en las diversas maniobras realizadas por las empresas
para poder reducir costos sin sacrificar a las partes que estén dentro de las mismas. Si hablamos que la negociación es un proceso, es un círculo vicioso que busca un proceso de adaptación a las normas de los países, regreso a la plantilla, al contexto macroeconómico, al enfoque de productividad o a los recursos y capacidades, hace que las empresas o las partes o a las personas lleguen a acuerdos y busquen acuerdos entre las partes. Es por eso que los países siempre firman acuerdos unilaterales o bilaterales entre las partes para poder estar inmiscuidos en este círculo vicioso. La negociación comprende también varios aspectos, entre los cuales tenemos la forma o la manera de resolver un conflicto. Esto está enmarcado a los estilos de una negociación. Otro aspecto, además, es el acercamiento y el diálogo entre las partes con el conocimiento de condiciones previas para llegar a un acuerdo. También aparecen otros aspectos, los tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o un pacto. También aparece la convergencia de intereses y además arribar a un consenso entre las partes involucradas. Existen además variables en todo el sistema económico que trata sobre una inserción dentro de los aspectos de la negociación. Aquí ya van a aparecer palabras claves. Van a aparecer los bienes o mercancías, aparecen las materias primas y también aparece la parte de la producción entre las partes. También, sin olvidarme también, aparece la manufactura y el proceso productivo de las empresas. La información es un recurso clave y estratégico en la negociación. Recuerdan que yo les hablaba hace rato que ustedes tienen que buscar la problemática dentro de una investigación. Para nosotros saber la información dentro de una estrategia en una negociación, tenemos que conocer los insumos para preparar argumentos en la negociación. Además, conocer cómo fortalecer una posición, el manejo de datos que conduce a una mayor precisión en un proceso de negociación. Además, esta se puede convertir en una ventaja competitiva si se posee un mejor conocimiento de las condiciones del mercado. Conocer a la otra parte además ayuda a que se pueda anticipar a necesidades y expectativas. Los servicios que tenemos en una investigación previa para obtener la información en un proceso estratégico de negociación, hay que nosotros averiguar y saber a qué somos susceptibles dentro de un proceso comercial. Acá les he colocado unas diferencias entre qué es negociación y qué no es negociación. Una negociación es un trato para exportar mercancías. El exportador o el importador llega a un acuerdo de precio, de calidad, de cantidad. Habla también de plazos de entrega y formas de pago. Una negociación es un agente vendedor quien negocia con el exportador su comisión. Una negociación es un distribuidor quien negocia con el exportador descuentos por el volumen. ¿Qué no es una negociación? Es un contrato de adhesión, es la oferta, es específica, esta no está diseñada para someterla a discusión o a cambios. Esta se toma o se deja y no hay términos medios. ¿Qué no es una negociación? Su naturaleza no permite modificaciones. Esta está sujeta a definiciones de política, de instituciones. En este caso yo les he colocado aquí un ejemplo de una póliza de seguros. Eso no es una negociación, ¿sí?
A continuación veremos el tema de los principales tipos de negociación y sus características. Aquí usted aprenderá las estrategias, tips y puesta en práctica en intercambios comerciales en base a las negociaciones internacionales. Una negociación integradora, competitiva o colaborativa es de la siguiente manera. Dentro de esta están 5 palabras claves que les he colocado. La negociación integradora, cooperativa o colaborativa está inmerso a objetivos, a información, a comportamiento, a tiempo de relación. Todo esto para ver la manifestación en las relaciones a largo plazo que se puedan desarrollar a partir de un estilo de negociar, donde ambas partes están interesadas en ganar, convergiendo en sus intereses. La negociación distributiva o de confrontación. Las partes pueden manifestar oposición porque buscan beneficios no compatibles con la otra parte. Dentro de esta, buscan una prioridad. La prioridad principal es mantenerse con ideas o metas a largo plazo, que no tengan intereses de una tercera parte, que busquen mejorar resultados para cada uno de los participantes. Todo esto que sea de forma clara al momento de negociar. Todo esto es un proceso que conlleva una serie de pasos, las cuales se realizan de forma consecutiva y ordenada. La negociación distributiva o de confrontación es una de las principales para que las partes o dentro de un intercambio comercial se considere exitosa. Existen varios tipos de negociación. Yo les he colocado aquí esta principal, la negociación distributiva o de confrontación. En esta también se busca concentrar opiniones y posiciones entre dos o más partes. Las negociaciones buscan siempre un beneficio para las partes, para que constituyan una relación comercial estable. Aquí es importante que ustedes sepan que ningún comerciante nunca va a salir de un intercambio comercial sin estar satisfechos. ¿Sí? Ojo con eso. Para finalizar este curso aprenderemos las características de las etapas de la negociación. Aquí englobaremos todo lo referente a la identificación de los procesos en materia de intercambio comercial en procesos internacionales. Existen etapas de la negociación internacional. La negociación como proceso puede ser vista como un conjunto de etapas, las cuales requieren principalmente de la información de anticipar y de coordinar acciones entre los participantes. Entonces, yo les he colocado aquí las etapas de la negociación internacional. Entonces, aquí nos aparece la primera, la toma de contacto. ¿Cómo ustedes pueden llegar a generar un proceso de comunicación con la otra parte? A través de la toma de contacto. ¿Qué quiere decir la toma de contacto? Quiere decir que las partes están en el círculo vicioso que les indiqué anteriormente, están dentro de un proceso de globalización que busca que no exista diferencias culturales, que no exista un mayor grado de incertidumbre y riesgo al momento de generar una comunicación favorable. La negociación internacional es compleja, claro. Llegar a tener una toma de contacto es complejo, obviamente, pero el estar dentro o inmiscuido en un proceso de globalización hace que esto sea más claro.
Recuerden que les decía hace rato, si nosotros investigamos y buscamos cuál es el problema dentro de cualquier contexto social, cultural, político o económico, vamos a ver cómo se manejan los otros países. Entonces aquí interfiere mucho la parte de la cultura, la parte de la religión, la parte del idioma, y ese es uno de los principales la principal información que ustedes deberían saber al momento de tomar contacto con las futuras personas. Si bien es cierto, existen además complejidad para poder llegar a una toma de contacto. Entonces aquí aparece también la parte del idioma, la parte del horario, el medio de comunicación que ustedes vayan a utilizar. Dentro de un proceso de compra-venta internacional aparece también el tipo de persona al cual ustedes van a llegar. La toma de contacto, en primera instancia, lo que busca es identificar a una empresa con la que se va a negociar. ¿Cómo llegamos a la empresa? A través de una investigación previa. Una vez que está hecha esta identificación, hay que conseguir una entrevista. Esta es esencial conseguirla para que ustedes puedan manejar con responsabilidad una determinada área o departamento a la cual ustedes vayan a inscribirse. La segunda que tenemos acá es la preparación. Una vez que se ha logrado acceder a la empresa, es esencial que ustedes puedan preparar su negociación. Cuando mayor rigor tenga la otra parte, ustedes van a poder detallar a profundidad qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, cómo van a interceder para poder llegar a un acuerdo entre las partes. Aparece también la parte del aporte, qué es lo que necesitan, cómo van a aportar con su propuesta hacia la otra parte. La propuesta, que también les he colocado aquí, que está dentro de las etapas de la negociación internacional, busca evitar conflictos de intereses y obstáculos potenciales que podrían aparecer dentro de un proceso de negociación y ésta no pueda fracasar. No obstante, cada negociación es diferente, claro. Se fijan más bien posiciones entre las partes, entre un ganar-ganar, entre un ganar-perder. Aparece también la discusión, que es la parte más complicada dentro de una etapa de negociación. En la discusión es mucho más intensa y esta puede ocupar la mayor parte del tiempo entre las partes. Las negociaciones pueden tornarse largas y complejas o pueden ser cortas y rápidas y poco favorables. Y tenemos el cierre de la negociación. El cierre hace referencia a las concesiones que podamos encontrar. Es habitual que muchas negociaciones internacionales, incluso aquellas que se han invertido mucho tiempo y esfuerzo, terminen sin acuerdos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tenemos acá también un proceso de negociación. El proceso de negociación es claro. Tenemos una preparación, una conducción, una implementación y una renegociación. Aspectos que hay que negociar. Se puede clasificar en 3 grupos. La parte de la compra-venta internacional, la parte de los acuerdos con intermediarios, distribuidores y agentes, y aparece también la parte de las alianzas estratégicas. Para cerrar un poco e ir finalizando este pequeño curso de comercio y negociaciones internacionales, les he colocado una frase acá. Un buen negociador sabrá identificar cada uno de estos aspectos y, lo que es más importante, determina cuál de ellos es decisivo, dependiendo de las circunstancias que éstas se negocien. Partiendo de esto, además hay que tomar en cuenta, más allá de los aspectos, los elementos que conforman las negociaciones internacionales. Entonces aquí aparece mucho la comunicación,
Aparece mucho también la parte de los intereses entre las partes. Aparece elementos como establecer buenas relaciones, reformular las estrategias, una prenegociación, una preparación previa para poder llegar a un acuerdo de negociación. El proceso de negociación es complejo, reitero, pero no es imposible. Como les expliqué, hay que tener una lectura rápida siempre de cada país, una investigación previa para que ustedes puedan entender. Antes de finalizar, voy a regresar más bien esta plantilla. Dentro de los aspectos que nosotros tenemos acá, dentro de una negociación, aparecen principales ventajas competitivas y aparecen atributos de empresas que pueden ayudar a interferir o argumentar funciones dentro de un intercambio comercial. Toda negociación puede considerarse exitosa o favorable o generar una retroalimentación. Todas las negociaciones tienen técnicas para poder negociar. Destacamos como una de las cuales que yo les coloqué en la plantilla anterior, la preparación, la conducción, la implementación y la renegociación. Esto es una forma lineal que yo les he colocado para que ustedes puedan entender un proceso. Hay que seguirlo claro. La preparación es necesaria, cómo conducir a un proceso de intercambio comercial, cómo interceder a una implementación entre las partes y cómo generar una renegociación. Todas las empresas siempre comienzan a indagar información para poder intercambiar ideas con las contrapartes. Muchas empresas siempre tienen determinado lo que necesitan y cómo quieren llegar a generar un proceso de negociación internacional. ¿Ok? Entonces, para finalizar, como les había colocado acá, la parte del comercio internacional, la parte del área de negocios internacionales es un proceso en el cual ustedes van a aprender que todas las etapas de una negociación tienen cimientos, la parte de la historia, la parte de la actualidad, la parte de la identificación, el de establecer objetivos claves, el no perder de vista cuáles son los mínimos aspectos que ustedes deben tomar para poder tomar decisiones. Ustedes además van a entender y van a descubrir todas las necesidades de las partes mediante formulación de productos e incertidumbres que se les pueda ir apareciendo en el camino y en el proceso de negociación. Tenemos acá también la parte de las propuestas, la parte de la discusión y la parte del cierre. Con esto les dejo un interrogante. ¿Qué ocurre en caso de un desacuerdo? Esto lo veremos más adelante en el siguiente curso que pueda impartirles y ustedes van a poder conocer. Vamos a también a entender en el siguiente curso que ustedes van a visualizar y van a poder ir enlazando los conocimientos con la parte de las importaciones, con la parte de las exportaciones, con la parte de los regímenes aduaneros. Van a poder entender la parte del operatorio al comercio exterior, la parte de los Incoterms y todo esto dentro de este curso. Con esto me despido y les envío un abrazo fraterno.